Les aviso, pues ya se los mandé por WhatsApp. No, mañana tampoco vamos a tener clases de manera en el aula porque todavía sigue el inconveniente, pero ya se está resolviendo. Eh, entonces va a ser así como estamos ahorita, siempre con el mismo enlace y hasta el día jueves sería ya de manera presencial. Bien, ahí está la presentación y ahí está. Ok. Me avisan por favor si se mira la presentación. ¿Me confirman si se mira? Sí, Lick. Sí, Lick. Ok, listo, gracias. Entonces, ayer terminamos de ver esto de átomos y elementos. Les acabo de mandar dos videos por WhatsApp, pero también los voy a subir al aula virtual para que los tengan ahí. Es de una página que se llama Biología desde Cero y él explica muy bien esta parte de los átomos y todo lo de los electrones, protones y demás. Y también de cómo después se unen y hacen las moléculas, que fue lo que aprendimos ayer. Les enseñé que los elementos orgánicos, no los elementos, bueno, sí, los elementos orgánicos eran aquellos CHON-PS, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Algunos incluyen al azufre, otros incluyen al calcio, porque también son parte de nuestro cuerpo. Pero la mayoría les dije yo que era esto de CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Forman moléculas, que son las moléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que lo vamos a empezar a ver hoy. Y luego están todos los demás moléculas que las vamos a considerar como inorgánicas, que son las que componen el resto del universo. Porque acuérdense que hasta donde se sabe, solamente aquí hay vida y todos nosotros estamos hechos a base de carbono. Y por eso les dije que este era el átomo, el elemento más importante y que se tenían que aprender la estructura porque al final nos va a servir bastante para el resto de parciales. Ok, de esto empezamos a ver la fórmula molecular y acuérdense que básicamente la fórmula molecular, que era lo que nos explicaba, y hasta incluso se los había guardado así, que cuando ustedes ven una molécula y ven ese montón de letras y números, simple y sencillamente es el elemento y cuántos átomos hay de ese elemento. Aquí hay carbono, hay 6, aquí hay hidrógeno, hay 12, y aquí hay oxígeno, hay 6. Entonces, C6H12O6 sería la fórmula química para la glucosa. Para el dióxido de carbono, ustedes saben que CO2, o sea, C, una de carbono, 2 de oxígeno, y para el agua H2O, sería 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Si tienen números antes, significa que eso se multiplica por el número de moléculas que hay. Aquí hay 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua. Y si quieren saber cuántos átomos hay en total, simple y sencillamente multiplican. 6 por 2 son 12 hidrógenos y 6 por 1 son 6 oxígenos en estas 6 moléculas de agua. Eso, para eso les había presentado esto. Y luego en enlaces químicos les enseñé que esa energía de enlace puede ser, es la fuerza que une los átomos, ya sea del mismo elemento o de diferentes elementos. Y esta básicamente lo que hace es mantenerlos juntos. Teníamos enlaces como estos que serían covalentes, que les dije que se aprendieran de es de que cooperan o comparten, valencias, anillos de valencia. ¿Y qué es el anillo de valencia? Acuérdense que era lo más externo, ¿no? De lo que tiene un elemento, en este caso el átomo de cierto elemento. Aquí en el oxígeno dijimos que tenía 6 electrones y él quiere tener 8 para ser estable. Si le agregamos 2 hidrógenos, estos le van a prestar el electrón que tienen para que ya estos dos sumen más 6 y sumen 8. ¿Y qué hace el oxígeno? Les presta 1 para que el hidrógeno también tenga 2 en su primer anillo de valencia, que es el único que tiene, y de esa manera ya se complete ese primer anillo de valencia. Así es como formamos el agua, H2O. Les enseñé también que lo podíamos escribir de esta manera, como una estructura que la descubrió este señor Lewis, y también está la fórmula estructural. De ahora en adelante nosotros vamos a tener que aprender a usar esta fórmula estructural.
Repito lo que les dije ayer, no vamos a ver a tanto a detalle la parte química, pero sí quiero que por lo menos cuando vean esto, comprendan que aquí lo que hay son dos electrones entre entre el átomo de carbono y este de hidrógeno. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Luego, eso hasta ahí, pues viendo la parte del enlace covalente, les dije que pueden hacer enlaces dobles y todavía pueden hacer también enlaces triples, algunos elementos. ¿Cuáles son esos? Especialmente oxígeno, carbono y nitrógeno. Esos que son parte de los elementos orgánicos pueden hacer enlaces dobles, sencillos y triples. Entonces, es parte de lo que ayuda a que nosotros los seres vivos tengamos esa diversidad de moléculas. Aquí les enseñé que los enlaces covalentes podían ser polares o no polares. ¿De qué va a depender? Pues simple y sencillamente de que el oxígeno que está recibiendo estos dos electrones prácticamente se queda con más electrones, digamos, que protones y se vuelve negativo porque tiene un poquito más de carga negativa. No es como que la diferencia sea tan grande, ¿no? Pero es suficiente para que sea parcialmente negativo. Esta parte de acá. El hidrógeno, prácticamente al ceder ese electrón, se queda, digamos, el núcleo se queda como un poquito aislado, así como lo ven acá, como estirado. ¿Qué hace eso? Que esta parte de acá se vuelva positiva. Y eso hace que el agua, que fue último que vimos ayer, tenga esa fuerza de poder conectar una molécula con otra. Y va a sonar bien extraño, pero es el motivo por el cual el agua moja. Así de sencillo. Ya ayer se los expliqué, hoy se lo voy a terminar de explicar, pero manténganlo en sus mentes. El agua moja porque es polar. O sea, porque tiene una parte positiva y una parte negativa. Tiene polos, un polo negativo, un polo positivo. ¿Cuándo hay un enlace covalente no polar? Cuando las cargas, tanto positivas y negativas, no se ven tan afectadas. Por ejemplo, si unimos dos del mismo tipo, como quedan prácticamente canceladas la parte positiva y la parte negativa, no tiene ninguna carga. O sea, no es ni negativa ni positiva. Y de esa manera ya se queda así. Les recuerdo que si tienen alguna consulta me detienen, ¿no? Los enlaces iónicos. Adelante, salí con la pregunta. Sí, Lick, quería saber algo con respecto a los enlaces polares y no polares. Si es que los enlaces no polares solo se pueden formar con dos partículas del mismo elemento o se puede también formar con partículas de diferentes elementos. Se puede con diferentes, pero tienen que ser muy parecidos, básicamente. O sea ¿Qué tan que parecidos? en cuanto a la cantidad, por ejemplo, de protones que tengan y electrones, tendrían que ser relativamente parejos para que no sean tan, eh, como, digamos, tan polares. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, el hidrógeno, que es muy pequeño y solo tiene un electrón prácticamente y está tomando otro, es totalmente diferente a este que tiene 8 protones. Entonces, la diferencia entre ambos es bastante grande, bastante considerable. Ah, ok, entiendo. Muchas gracias. Ah, ok. Y gracias por recordarme porque también aquí hay algo que ustedes tienen que recordar. Estos compuestos que forman en moléculas polares nos van a servir después para poder hacer puentes, especialmente puentes de hidrógeno, porque el hidrógeno es uno de los que mayor hace estas enlaces covalentes polares. Y esos puentes de hidrógeno sirven como imanes que pegan una molécula con otra. ¿Dónde se mira más esto? En el ADN. El ADN, se los adelanto de ahorita, son cadenas súper largas, que lo único que las une son imanes, digamos, o estos puentes de hidrógeno, o sea, carga positiva con negativa. Entonces, para eso sirven. O para eso los usamos nosotros, digamos, en los seres vivos. Ok.
Vamos al enlace iónico, que lo explicamos ayer, pero me faltó un par de cositas para que las copien, por favor. Los enlaces iónicos se forman cuando se une. A ver, esto, si estudiaran química, les dirían lo siguiente: se une un metal con un no metal. En este caso, el sodio es un elemento metálico. Yo se los manejo un poquito más a la parte biológica, entonces les diría, es cuando un elemento le cede electrones al otro y este se queda sin un electrón y este gana un electrón, básicamente. Ahora, ¿qué le sucede a cada uno de estos? Lo que le sucede es que este, al ceder o prestar este electrón, queda positivo, porque acuérdense que se supone que los números de protones son iguales a los de electrones, pero si pierde un electrón, se queda con 10 electrones, pero con 11 protones. Al volverse así, se vuelve positivo y ese positivo se llama catión. Catión. Entonces, cópienlo por ahí, porfa. Se llama catión. Este cloro que gana un electrón, básicamente ya aquí se vuelve negativo porque tiene más electrones que protones. O sea, ahora tiene 18 electrones y 17 protones. Y si se pone negativo, se vuelve negativo, se llama anión. Anión. ¿Por qué es importante esto? Porque la carga positiva de este es suficiente para pegarlo a la carga negativa de este. O sea, que se pega como si fuera un imán. Y lo que sucede es que las moléculas, cuando se une un átomo con otro, cambia totalmente las propiedades de ese elemento, de esa materia, digamos. Entonces, ya les dije yo que el sodio es súper corrosivo, es súper explosivo. Es más, si ustedes juegan, digamos, juegan entre comillas, dejan el sodio, lo meten en el agua, explota, porque es súper reactivo. Y el cloro es un gas amarillo que puede ser súper tóxico porque es bastante corrosivo. Juntan a ambos y se vuelve súper estable, súper inerte, que es la sal de mesa. Todos nosotros hemos puesto sal a la comida y vemos que a nosotros no nos hace daño porque se vuelve bastante estable esa unión de cloruro de sodio. Lo mismo el litio hace eso de ceder electrones y como dato aparte que les digo, estos elementos que ceden esos electrones son los mejores para hacer baterías. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica viene de ceder electrones, o sea, de mover electrones de un átomo a otro. Y por eso se llama eléctrica. Entonces, el sodio es uno de los que están haciendo baterías de sodio ahorita, el litio, que es el que tenemos en nuestros teléfonos con baterías de litio. Entonces, por eso es que los químicos pues deciden trabajar con estos materiales para hacerlo. Bien, les mencionaba de los puentes de hidrógeno, que son cuando hay estos tipos de elementos de enlaces polares. El lado positivo se va y se une al lado negativo y forman estos puentes que en el ADN, ustedes pueden ver acá, que esta es la estructura del ADN, más adelante la vamos a terminar de ver a fondo, pero quiero enseñárselas así ahorita. Estos punteados que miran acá, básicamente son puentes de hidrógeno, que unen esa hebra doble de ADN. Bien. Ok. Y ya habíamos empezado por el agua, les enseñé que el agua, esta sería la estructura. Ojo, a veces uno piensa, y se lo digo porque a mí me pasaba pequeño, que el agua es esta estructura dentro de un líquido. No, esto es el líquido. O sea, esto que ven acá, dependiendo qué tan pegados o separados estén, o son sólidos, son líquidos o son gases. ¿Qué es un gas? Es esto mismo que están viendo acá en esta abajo donde dice agua y ven estas 5 moléculas juntas. Si están un poquito separadas, significa que están de manera gaseosa, o sea, es gas. Si están juntas y se mueven de manera de líquido, entonces eso es un líquido. O sea que nosotros lo que tomamos, el agua líquida que nosotros tomamos, es esto que está aquí. Son puras moléculas.
Y un sólido, en el caso del agua, que tiene su característica, es que estos se alinean perfectamente y forman como pequeños bloques. Y por eso el hielo, aparte que los bloques no son tan pegados, digamos, o sea, la unión no es tan próxima, que permite a veces que se creen burbujas dentro de aire, y por eso es que el hielo flota sobre el agua. Pero simple y sencillamente lo que les estoy diciendo es esto: qué tan pegados o separados están las moléculas para que sea sólido, líquido o gas. Bien, el agua les enseñé ayer que tiene dos fuerzas: cohesión, que era la fuerza que hay entre cada molécula, o sea, esto que vimos acá es cohesión, entre molécula y molécula, cohesión. Entre la molécula y la superficie, esto rojo que ven acá se llama adhesión. Y acuérdense de cinta adhesiva. El agua funciona como cinta adhesiva. Y es lo mismo también que les mencioné. Bueno, no es lo mismo. Voy a volver a explicar. Tenemos cohesión, tenemos adhesión. ¿Qué pasa cuando metemos agua en una estructura que es muy delgada, así como esta que tenemos acá? Lo que sucede es que la fuerza de adhesión es bastante fuerte. Y estas moléculas que están en la orilla empiezan, como quien dice, a brincar y a pegarse en la pared. Y eso se llama capilaridad, que es la capacidad del agua de poderse pegar en las superficies de las cosas. Básicamente lo que les estaba diciendo que es la capacidad del agua de mojar. ¿Y dónde se da más esto? En superficies porosas. Y por eso el agua también es un reactivo muy fuerte. Cuando nosotros nos tomamos una pastilla, la tomamos con agua, no para que sea fácil de tragar, sino que porque en el estómago el agua lo que va a hacer es desintegrar la pastilla por las mismas fuerzas que tienen, la misma polaridad que tienen, y eso ayuda a desintegrar más la pastilla. Esto que miran en negro, que está justo en la superficie, se llama tensión superficial, que es la fuerza que hay que no permite que las moléculas salgan disparadas, especialmente las que están en la capa superior. Esta es la capilaridad que les mencionaba, que es la capacidad de mojar, digamos, que es la capacidad que tiene el agua de poder subir o caminar o andar entre las superficies. Y les mencionaba que cuando es un tubo delgado, la fuerza de adhesión es más fuerte que la de cohesión. Cuando es un tubo más grueso, la fuerza de cohesión es más fuerte que la de adhesión. Bien, eso es capilaridad. Básicamente es como la combinación de ambas. Repito, ¿verdad? La de adhesión y cohesión. Y generalmente es más fuerte la fuerza de adhesión en superficies más pequeñas. Bien, tensión superficial es la piel del agua, que es justo estas moléculas que están aquí, en la parte superior, digamos, que es la que permite que la gota de agua se mire así redondita. Esa es tensión superficial. ¿Esta cuál sería? A ver si alguien se anima a decirla. Esta está a la derecha. Nadie. Hola. Sí me escuchan, ¿no? Sí, creo que es la adhesión. A ver, esta, recuerden que sería cada, digamos, pelotita de estas, representa la molécula de agua. Y esta es la fuerza que hay entre cada molécula. ¿Cómo se llamaría? Y le doy una clave, no sería adhesión. ¿Cuál sería entonces?
Se la puede poner en Sería examen. la cohesión. Exactamente, cohesión. Y acuérdense, ¿no? O sea, digamos, lo que une a las moléculas de agua es la cohesión. Lo que une el agua con la superficie, acuérdense de la cinta adhesiva. Adhesión. ¿Qué es una cinta adhesiva? Un tape. ¿Dónde ponen los tapes ustedes? En las paredes, en las mesas, en un documento. Y lo que está en la superficie es la tensión superficial. Y le llaman tensión porque causa esto, causa una película que le llaman, que es una piel del agua. Ok, esto es lo que les estaba explicando al principio, que no lo terminamos de ver ayer. Fíjense bien, el agua es lo que nosotros hemos utilizado como estándar para medir la temperatura, especialmente en grados Celsius. Ojo que no se llaman grados centígrados, se llaman grados Celsius. Eso significa la C. A 0 grados a nivel del mar, el agua que está a 0 grados se va a congelar. ¿Por qué? Porque las moléculas se van a organizar de esta manera, que era lo que les estaba mencionando. Después de los 0 grados, nivel del mar, el agua se va a separar un poquito más, digamos. O sea, la fuerza de enlace o la fuerza de los puentes de hidrógeno o la fuerza de cohesión, que sería lo mismo en este caso, se va a separar un poquito más y permite que el agua fluya, que es como conocemos nosotros generalmente el agua. ¿Cuándo es que se empieza a evaporar el agua? Arriba de los 100 grados centígrados. Que empieza a ebullir, que es el punto de ebullición, la de que hierve el agua. ¿Y qué significa que hierve el agua? Significa que las moléculas, el calor no permite que la fuerza de cohesión sea tan fuerte. Y es cuando empieza a evaporarse. ¿Qué significa vapor? Que las pequeñas moléculas de agua empiezan a separarse y empiezan a salir a flotar libres. Y alguna se junta con otra y forma el vapor. Ojo, eso a nivel del mar. ¿Por qué les digo a nivel del mar? Porque también acuérdense que a medida que uno va para arriba es más frío. ¿Por qué es más frío? Porque hay menos presión atmosférica. La atmósfera son gases. A nivel del mar la presión es mayor. Y como es mayor, pues generalmente se siente más calor. Y por eso ustedes van a ver que aquí San Pedro Sula es más caliente que Tegucigalpa o que Cihuatepeque. Porque está a una elevación menor. Y hay más agua, vapor de agua, etcétera. La presión atmosférica es mayor que lo que se siente en arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugares altos es más fácil hervir agua, porque no hay tanta presión atmosférica que una tan fuerte esto. Eso solo es un dato, digamos, de paréntesis. Bien, ¿alguna pregunta con el agua? Para cambiar de tema. ¿No? ¿Ninguna? Nick, Dígame. solo quería ver si me queda claro la cohesión, que es lo que mantiene unidas las Ujú. moléculas de agua, en lo que se logra por medio de los puentes de hidrógeno. Sí, esto que estamos viendo aquí es cohesión. Entre más baja la temperatura, digamos, más fuerte la cohesión. ¿Por qué? Porque la temperatura simple y sencillamente mide cuánto vibran las moléculas, cuánto vibra un átomo. Entonces, digamos, entre menos vibra un átomo, entre más estable está, más pegado va a estar. Porque permite ese imán, que se llama puente de hidrógeno, funcionar mejor. Y aquí la cohesión, o, así como lo mencionó usted, los puentes de hidrógeno, están un poquito más débiles porque a mayor temperatura más vibran las moléculas y digamos que la fuerza se debilita para poder mantenerlos unidos, pero no es lo suficientemente débil que le permite al agua fluir y hacer como la conocemos nosotros, que sería el agua líquida. Gracias. ¿Ok? Bien, pasemos a este último tema de esta presentación, que sería la escala de pH. pH son los protones de hidrógeno.
Los protones de hidrógeno es otra manera de decir los cationes de hidrógeno. O sea, acuérdense que cation eran los iones positivos de hidrógeno. Y yo sé que ustedes han escuchado que hay cosas que se llaman ácidos y hay otras cosas que son lo contrario de los ácidos, que sería algo alcalino. Esta quizás casi no la han escuchado, pero yo sé que conocen cosas que son alcalinas. Fíjense bien, esta es una escala que va de 0 a 14. Y esto es importante que ustedes la sepan porque muchos de los compuestos orgánicos van a tener algunas propiedades o que las vuelven muy ácidas o muy alcalinas. Que también otra manera de decir alcalino es básico, porque son bases. Pero alcalino sería como más técnico. Fíjense bien, entre 0 y 14, la mitad es 7. 7 se le va a llamar a una sustancia que sea neutral, que no sea ni ácida ni básica. Y por estándar, el agua vendría a ser neutral, porque no tiene, especialmente el agua destilada, no cualquier agua. El agua destilada. ¿Qué significa agua destilada? Que la hierven y la pasan por una serie de tubos y que solo el vapor del agua y la purifican y solo hay H2O y no hay nada más. Como les dije antes, el agua, ya sea en nuestras botellas de agua, en las tuberías, en el mar, en los ríos, en todos lados, como es un solvente, porque es polar, tiene muchas cosas dentro. Tiene sales, tiene muchas otras cosas. Entonces, no todo el agua es neutral. El agua destilada es la única neutral. El agua de mar, por ejemplo, vean, tiene un 8, o sea, un poquito alcalina. ¿Por qué? Porque tiene sales disueltas. El bicarbonato de sodio, que lo podemos comprar en las pulperías, farmacias y todo lo demás, tiene un 9. Ojo, no se tiene que aprender el punto de cada una de estas, solamente quizás el del agua destilada. La pasta dental, la leche de magnesia, que es un antiácido. ¿Por qué es un antiácido? Porque es un alcalino, entonces cuando uno lo consume, básicamente está neutralizando el ácido del estómago cuando uno tiene malestar estomacal. El amoníaco y la lejía. Ojo, lejía es lo que nosotros conocemos como cloro, pero el cloro no existe, o sea, como sustancia no existe, existe como marca, que es Clorox. Y de ahí pues nosotros la fuimos derivando a lo que conocemos hoy como cloro. Pero en realidad el nombre técnico correcto es lejía. Eso que venden Magia Blanca y otras marcas es lejía. Y si no me creen, pues véanlo ustedes en el envase. Va a decir lejía. Eso es bastante alcalino y por eso es que limpia bien y purifica bien, desinfecta bien las superficies y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es tan alcalino que es súper reactivo y mata las cosas como microorganismos y todo lo demás. Eso es alcalino. Veamos lo que es ácido. Ácido es la orina humana, por ejemplo, es ácida. El café, el tomate es bastante ácido. Plátanos, que aquí incluye la banana y todo lo demás. La cerveza, los vinos, vinagre, que vinagre significa vino agrio. O sea, el vinagre lo inventaron, no es que lo inventaron, sino que hicieron vino y se agrio y se hizo vino agrio y ahí viene vinagre. Coca-Cola, para aquellos que les gusta tomar Coca-Cola, sepan que es algo muy ácido. Tiene ácido fosfórico y que eso al final pues, termina dañando el cuerpo. El jugo de limón es bastante ácido. Ojo, el jugo de limón no desinfecta, o sea, no mata gérmenes ni nada. Jugo de limón, simple y sencillamente los hace con un saborcito un poquito más ácido. ¿Y cuáles sí son ácidos bastante fuertes? Ácido muriático, que es también ácido clorhídrico, ácido de baterías, y hay otros tipos de ácidos que si le caen a uno en la mano, le pueden carcomer la piel. Es más, les cuento, cuando yo era estudiante de biología, llevábamos la clase de química, estábamos en una campana, estaba en una campana trabajando con ácido, no recuerdo qué ácido era, no sé si era ácido clorhídrico,
Y algo sucedió que cuando estaba pasando de un beaker a otra parte el ácido, chispeó un poco y me cayó en el pantalón. Por suerte andaba pantalón y gabacha. Por eso se les pide la gabacha. El pantalón se le hicieron un montón de hoyitos porque prácticamente consumió la tela. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubiese andado la piel desnuda, o en calzoneta o algo así, o en chancletas, y me hubiese caído el ácido, me hubiese hecho daños en la piel, por lo mismo. Entonces, sí, es una de las razones que se les insiste en la universidad de andar siempre protegido con gabacha y pantalones y zapatos cerrados en laboratorio. Eso debería ser el reglamento para entrar al laboratorio. Ok, ¿y qué es eso de pH? pH, les dije, protones de hidrógeno y lo miden con una escala logarítmica de 0 a 14. Por eso es que les coloco aquí la fórmula solamente para que lo sepan. Bien, ¿alguna pregunta con esto de pH? Ven ustedes que lo más ácido va de 0 a 7 y lo más alcalino de 7 a 14. Ok. Esto es esta presentación. Ahora sí empezamos con la última presentación, que se llama biomoléculas. Ojo, ya les mencioné, especialmente para las personas que se acaban de conectar, que mañana sería siempre clase virtual. El jueves vamos a ver cómo quedamos, pero es muy probable que el lunes no tengamos examen, que era para el día que lo teníamos programado. Entonces vamos a decidir y al finalizar de esta hora vamos a ver qué fecha nos queda mejor realizar el examen. Bien, em, me avisan, creo que no. Vamos a volver a compartir. Moléculas orgánicas. ¿Te mira la presentación de las moléculas orgánicas? Sí. Ok. Recuérdeme cuáles eran las moléculas orgánicas. Les dije que eran 4. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Perfecto. Muy bien. Esas son. Em, ¿Cuál es la característica de las moléculas orgánicas? Ya les dije que todas están hechas a base de carbono. ¿Y por qué el carbono? Aquí se los presento. Como ya saben y ya conocen el átomo de carbón, ahora vean las propiedades que puede llegar a tener. Tiene 4 que nos sirven bastante. Una es tetravalente. Valente, acuérdense que es el anillo de valencia y de hacer enlaces covalentes. Tetra es el número 4 en griego. Monobit-tritetra. Tetra significa 4 enlaces. 4 enlaces covalentes. Tetravalente. Sería la primera propiedad. La segunda es que los enlaces pueden ser simples, dobles y triples. Esta es una molécula. Y recuerden que cada raya simboliza 2 electrones. Fíjense bien en esta parte de acá. Tenemos un carbono con doble enlace hacia el oxígeno, un enlace hacia este grupo hidroxilo se llama, y un enlace aquí. Otra cosa que quiero que vean es tanto en esta segunda propiedad como en esta tercera que dice se une con una diversidad de átomos, siempre, y eso copian, siempre el carbono va a estar rodeado, como lo dice la primera propiedad, de 4 enlaces. Siempre. Y lo vamos a contar, a tomar algún ejemplo. Vamos a ver aquí. Veamos este último. Tenemos el carbón, 1, 2, que sería este doble enlace aquí, 3 a este de acá, 4 a este entre carbono y carbono. Vamos a tomar este. Este tiene uno hacia un carbón, otro hacia otro carbón, me hacen falta 2, que se abrevian haciendo esto. Miren, H2. ¿Qué significa H2? Que aquí hay un hidrógeno y aquí hay otro. Pero a veces no es necesario colocarlo, solamente se abrevia así, H2, CH2. Significa entonces que aquí tiene 2, 3, 4. Veamos por acá. Otro más. Acá, este último. Carbono, un enlace
Y aquí tiene 3 hidrógenos, o sea que aquí hay 3 enlaces. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Haría 4 enlaces. Entonces, siempre aquí en estas primeras 3 podemos ver que siempre va a tener tetravalente, o sea, 4 enlaces. Pueden ser simples, pueden ser dobles o triples. Y juega con un montón de átomos, de especialmente hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y otros. ¿Cuál es la última? La última es que forman isómeros. ¿Qué es un isómero? Básicamente un isómero son dos moléculas que tienen la misma fórmula estructural, la misma cantidad de átomos, de elementos en particular, pero que la posición es diferente. Por ejemplo, vean estos últimos. Aquí tienen que ser bastante fijados. Tenemos una dextroglucosa y una levoglucosa. No se van a aprender esto como tal, no se preocupen. Pero sí quiero que vean que ambas, si es una glucosa, son C6H12O6, ambas. Tanto la dextroglucosa como la levoglucosa. No nos vamos a poner a contar todo lo que está aquí adentro, pero automáticamente le digo que es C6H12O6. ¿Cuál es la única diferencia entre estas? Por increíble que parezca, solo es a este nivel, miren. Perdón, no sé, miren. Ok. A este nivel, en este enlace que está acá. ¿Qué es lo que tienen ahí? Este empieza con un hidrógeno, carbono y un hidroxilo, que es este OH. Y el otro está al revés. Primero empieza con el hidroxilo, después el carbono y por último el hidrógeno. Es lo único que hace que una sea diferente a la otra. Dextroglucosa y levoglucosa. Eso se llama isómero. Iso significa igual y mero significa cuerpo. Entonces, en este caso tendría la misma composición, digamos, estructural, química, pero en diferente orden. Ese es lo único. ¿Sí entendieron esta parte, estas 4 propiedades? Bien. Ahora, esto sí se lo voy a pedir que se lo aprendan bien, que sería los grupos funcionales con los que trabaja el carbono. No necesariamente tienen que tener carbono así, pero son los que se le pueden unir al carbón. ¿Cuál es el primero? Hidroxilo, que es el que les decía. Una manera fácil de reconocerlo es, el mismo nombre lo dice, hidroxilo. Hidrógeno, oxígeno, hidroxilo. Esta R simboliza el resto de la molécula. ¿Quiénes van a tener hidroxilo? Alcoholes y carbohidratos. O sea que les acabo de enseñar que el alcohol, llámese alcohol, ya sea alcohol clínico, cerveza, tequila o lo que tenga alcohol, es una molécula orgánica o que viene de una molécula orgánica con un grupo hidroxilo, por lo menos. Ahora vamos a ver el carbonilo. El carbonilo sería un carbón con doble enlace al oxígeno. Puede que sea un grupo terminal, o sea, que termine con un hidrógeno y se pega al resto de la molécula, que eso se llaman aldehídos, o puede ser una cetona que simple y sencillamente está en medio de una molécula, o sea que para un lado está el resto de la molécula y para otro lado está el otro pedazo de la molécula, está en medio. Puede estar al final aldehído o en medio cetona. Quienes tienen esto, los carbohidratos. Ahora, este que está aquí se parece carboxilo con hidroxilo. ¿Cuál es la diferencia? El nombre lo dice bien. Carboxilo es la unión de un carbonilo y un hidroxilo, prácticamente. Tiene un OH, que el OH, acuérdense que era hidroxilo. Perdón, que no están viendo el puntero. Ahí está. Carboxilo les dije que tiene un OH, que es un hidroxilo, y también tiene un carbonilo, que es un doble enlace al oxígeno. Entonces, carboxilo es la unión de hidroxilo y carbonilo. Ya con esos 3, para que no se confundan, recuerden que el primero solo es oxígeno y hidrógeno. Hidrooxilo.
Hidrógeno y oxígeno. El segundo, carbonilo, carbón y oxígeno. Y el último es la combinación de ambos, carboxilo. Carbón, doble enlace oxígeno y con un grupo OH. Eso lo tienen las grasas y algunos aminoácidos. El grupo amino es el que tiene nitrógeno. Eso está fácil porque tiene nitrógeno, solo los aminoácidos prácticamente lo tienen. El fosfato tiene fósforo. ¿Dónde lo encontramos? En algunos lípidos que se llaman fosfolípidos. Está fácil porque tienen fosfato, entonces se llaman fosfolípidos. Y los ácidos nucleicos. Ya les voy a enseñar cuáles son. Les adelanto que son los que componen el ADN. Y el sulfidrilo, que ese casi no lo usamos. Pero algunos aminoácidos lo tienen. ¿Qué tiene? Sulfato. Sulfidrilo. Entonces, este cuadro que tienen acá, por favor, estudienlo bien. Hidroxilo, carbonilo, carboxilo, aminofosfato y sulfidrilo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en otras moléculas y algunas de ellas, especialmente hidroxilo, carbonilo, carboxilo y amino y fosfato, pero prácticamente todos, los vamos a estar usando. Casi el sulfidrilo es el único que no. Ok. ¿Qué viene de aquí en adelante? Vamos a aprender sobre los carbohidratos. Aquí está mal escrito, perdón. Carbohidratos. Vamos a aprender sobre todos los lípidos, sobre todas las proteínas y sobre todos los ácidos nucleicos. Esas son las moléculas biológicas. Estas son o simples, que son bastante sencillas, o pueden formar macromoléculas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a unir varias simples para formar compuestas. Las simples se van a llamar monómeros. ¿Se acuerdan de isómero, no? Isómero es que son iguales en el cuerpo. Monómero significa que tiene un solo cuerpo, o sea, una sola estructura. Monómero. Si junto dos monómeros, formo un dímero. Si junto varios monómeros, o sea, más de dos, junto 3, 4, 5, 6, formo polímeros. Pero cuando ustedes escuchan la palabra polímero, significa que son varias unidades sencillas que están juntas. Y todos estos que les estoy enseñando aquí lo más simple son los monómeros y pueden formar polímeros. Ok. Esto de hidrólisis y condensación ya se lo voy a enseñar qué es. Básicamente la hidrólisis y la condensación, ¿qué son? Es la manera de juntar o separar monómeros o polímeros, cualquiera de estos. A ver, ¿cómo funciona? ¿Qué les recuerda a ustedes eso de condensación? ¿A qué les recuerda? Es el cambio es la condensación del agua líquida a sólida. Más o menos, sí sería del agua gaseosa a la líquida. Formar agua, básicamente. Eso es condensación. Y hasta ahí estamos muy bien, ¿verdad? Es el agua, ya eso lo manejamos bien. E hidrólisis también es otra palabra que viene de agua, hidro. La clave aquí está en lisis. De aquí en adelante vamos a ver varias palabras que terminen en lisis. Y cuando vean lisis, significa romper, separar. Eso significa lisis. Entonces, cópienlo por ahí, porfa. Lisis sería romper o separar. Hidrólisis es que estamos utilizando agua para romper algo. Y aquí condensación es que estamos usando agua para juntar algo. Cuando menciono la palabra agua, no piensen en agua líquida. Piensen en la molécula de agua. O sea, H2O. Esa es la que nos interesa aquí ahorita. ¿Qué es esto? Fíjense bien. Vamos a ver si lo tengo aquí. No. Ok. Vean aquí en medio. Yo tengo estas dos moléculas. Una es una glucosa y la otra es otra glucosa. Y las quiero unir. ¿Qué hago para unirlas? A una agua, bueno, un paréntesis. Para unir o separar cosas a nivel molecular dentro de nuestro cuerpo, quienes se van a encargar de eso son las proteínas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto desde ahorita. Las proteínas, ¿qué es lo que están haciendo? A una molécula de glucosa le van a arrancar
un grupo H. ¿Cómo se llama este grupo H? Recuérdenme, porfa. El grupo OH, ¿cómo se llama? Díganlo sin miedo, no se preocupen. Hidroxilo o alcohol. Exactamente, hidroxilo. Entonces, se arranca un hidroxilo y aquí se arranca un hidrógeno. ¿Para qué? Si juntamos este hidrógeno con este hidroxilo, ¿qué formamos? H2O. Formamos agua. Entonces, como se forma agua y queda ese espacio dentro de la molécula libre, se juntan las dos moléculas de glucosa y ahora vamos a tener, si antes teníamos dos monómeros, ahora vamos a tener un dímero. Entonces, para formar el dímero, utilicé condensación. Creé una molécula de agua arrancando un hidroxilo aquí y un hidrógeno acá. Ahora, veamos el caso al revés. Yo tengo un dímero, en este caso se llama maltosa, que son dos moléculas de glucosa que están juntas. ¿Cómo lo separo? Lo separo a través de la hidrólisis. Acuérdense que hidrólisis es separación a través del agua. Tomo una molécula de agua, así como lo ven arribita dice hidrólisis. Tomo esa molécula de agua, separo la molécula de agua y a un lugar, al oxígeno le agrego el hidrógeno para formar un hidroxilo aquí solo y vamos a poner aquí, ok, aquí, para que me miren bien. Entonces, tomo esta molécula de agua, la separo en un grupo OH y un hidrógeno solo. Entonces, a este hidrógeno aquí, rompo este enlace de aquí, a este le agrego un hidrógeno y al resto le agrego un hidroxilo. Entonces, básicamente estoy separando esto a través de una molécula de agua y eso se llama hidrólisis. Aquí tienen el resumen, ruptura de un enlace mediante la adición de una molécula de agua. Acuérdense, porfa, que condensación y hidrólisis es utilizar agua, pero a nivel molecular, o sea, a nivel de la molécula de agua. Bien, vamos a ver así, antes de terminar rápidamente, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, para que ya mañana lo veamos de lleno. ¿Qué es un carbohidrato? Carbohidrato son las azúcares, en pocas palabras. Son solubles en solventes polares y sabemos que el solvente polar por excelencia es el agua. Entonces, los carbohidratos se disuelven en el agua. Eso significa, son solubles en solventes polares. La estructura básica la forma CHO, o sea, CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y nosotros, los seres vivos, lo utilizamos como la fuente principal de energía. O sea que de la glucosa es donde nosotros vamos a sacar toda la energía y esa fue la fórmula que les enseñé ayer, la ecuación que les enseñé ayer. Glucosa más agua, perdón, glucosa más oxígeno, vamos a formar CO2, vamos a formar agua y al final tenemos energía. Bien, forman partes estructurales, la madera son carbohidratos, lo que pasa que no son carbohidratos que podemos consumir, porque no somos termitas, pero sí forman estructuraturas como la madera, ¿no? Y los podemos encontrar como monosacáridos. Un sacárido es un azúcar, entonces es lo mismo que un carbohidrato monosacárido, disacárido o polisacáridos. Los lípidos, estos no son solubles en solventes polares, por eso el agua y el aceite no se mezclan, porque el aceite no es soluble en agua. Solamente es soluble en cosas como el benceno, tolueno, cloroformo, o en otras palabras, en gasolina, en alcohol y en otras cosas. Por eso es que se utiliza eso para limpiar aceite. Siempre están formados por CHO y funcionan como una reserva de energía. Fíjense la diferencia. Carbohidratos son fuente rápida de energía. Lípidos es reserva de energía. Básicamente, los carbohidratos es el dinero, son los billetes, y los lípidos es el banco donde se guardan los billetes, por decir así.
Estos me guardan energía y el otro me da energía. Ya les voy a enseñar cómo es que se obtiene energía de los lípidos. Proteínas, les recuerdo que las proteínas son las que vienen del ADN, o sea, el ADN es el instructivo para crear proteínas. Son las moléculas biológicas más versátiles. Lo que forma las proteínas, lo más básico, es los aminoácidos. ¿Y para qué me sirven las proteínas? Crecimiento, reparación de tejidos, etc. Va a depender de cuál es la instrucción para formar una proteína y así va a ser la función. Las proteínas sirven para un montón de cosas. Ya se lo voy a enseñar. Estos últimos dos, pues prácticamente ya están autoexplicados. ¿Para qué? ¿Cómo funcionan las proteínas? Pueden ser como estructurales, como el cabello, por ejemplo, o las uñas. Transporte, como la hemoglobina, que la tenemos en la sangre, que transporta oxígeno y CO2. No se preocupen ahorita de copiar porque esto lo vamos a terminar de ver más detallado. Almacenamiento, o sea, algunas pueden almacenar energía, como la albúmina del huevo. O sea, el pollito crece dentro del huevo porque tiene energía a raíz de la albúmina, que es una proteína que está en la clara del huevo. Regulación osmótica, o sea, de la homeostasis, puede ser a través de proteínas. Movimiento, algunas proteínas sirven como los flagelos, los cilios, que le dan movimiento a las seres unicelulares. Defensa interna, lo que los anticuerpos que no tienen dentro de nuestros sistemas son proteínas. Y las enzimas, que para mí serían de las más importantes, que son las que hacen todas las reacciones metabólicas. Las enzimas, así con Z, enzimas. Y esto lo vamos a terminar de ver mañana, ya con el resto, más que todo por el tiempo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a dejar de compartir. No voy a dejar de detener la grabación.